Hola, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en mi canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre un par de aspectos, el diseñador de naves y el gestor de flotas. Si queréis que entre en mayor profundidad me lo podéis dejar en los comentarios, pero por ahora vamos a hacer un repaso somero y un pequeño tutorial para saber cómo funcionan estos dos aspectos del juego, que dentro de poco se van a fusionar en una única pestaña, que lo actualizaré y ya veréis que no cambia excesivamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al diseñador de naves y aquí se nos va a desplegar esta pestaña. Bien, en el lado izquierdo tenemos un listado de todos los diseños de naves que tenemos en nuestro imperio. Podemos darle o bien al nuevo diseño y aquí nos vendrán los tipos de naves que podemos diseñar, aunque sí que es cierto que estos solo se aparecerán si los tenemos desbloqueados. En este caso yo he optado por una partida que tengo avanzada para poder enseñaros todo lo que se puede ver. Entonces, bueno, en cualquier caso, casi siempre empezaréis con una corbeta, le damos a la corbeta y aquí nos aparece en la parte central el aspecto gráfico y luego una serie de componentes alrededor. A la parte derecha tenemos el nombre y luego las estadísticas de la nave como tal. A su vez tenemos una serie de botones en la parte inferior derecha para borrar el diseño, para hacer una especie de diseño automático, para autocompletar la nave, que esto es que si hay espacios, que ahora hablaremos de ellos, sin utilizar, se harán automáticamente. Y luego la última pestaña, que es la de guardar el diseño, y a su vez la mejora automática, es decir, si nosotros tenemos diseños antiguos o tenemos diseños de naves que hemos investigado de repente, tecnologías que nos aportan algún tipo de mejora en alguno en alguno de las armas o de las armaduras, etcétera, nos lo mejorará automáticamente a ese nivel. Esto es bueno y es malo a la vez. Creo que hay que controlarlo un poquito, ¿vale? Porque aquí vemos que existen estas estadísticas y que, como veremos, van a hacer mucho hincapié en lo que es la potencia y los elementos que nosotros tengamos. Bueno, esta es la corbeta, pero antes de nada vamos a ir a otra que pueda ser un poquito más, como por ejemplo el destructor. La corbeta también puede ser, pero es para que entendáis el primer concepto que quiero hablar, que es este que está aquí arriba, que pone interceptor. Si le damos aquí, veremos que nos salen dos aspectos, ¿no? Que son las secciones. Las naves pequeñas, como las corbetas o las fragatas, solamente tienen una sección, entonces solo podremos elegir, en este caso, o interceptor o nave de vigilancia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues básicamente los espacios que dispone. Los espacios de servicio vemos que son los mismos. Espacio de servicio 3S, bueno, y una S en ambos casos. Pero los espacios de arma, en el caso del interceptor, tenemos 3 S y en la nave de vigilancia un P y dos S. Esto se va a repetir en el resto de naves. Si vamos a la fragata, tenemos otra vez torpedera. En este caso, las fragatas solo van a ser torpederas y van a tener pues, el número de espacios que tenemos aquí. Esto va a ser importante para los tipos de armas que podemos incluir. Si vamos, vamos a bloquear esto para que no nos salga. Si vamos al destructor, ya nos aparecen dos tipos de secciones. La sección delantera y la sección trasera, ¿no? La proa y la popa. Entonces, aquí ya vemos que se va complejizando un poquito más el diseño de la nave. Podemos poner por delante un tipo de nave artillada, la de vigilancia o la de artillería, cada una con su especial característica de espacios para armas. Normalmente los espacios de servicio van a ser casi siempre los mismos. Y en la parte trasera, pues lo mismo. En este caso sí que hay una pequeña diferencia. Los espacios de servicio sí que cambian con el romperrayos, que tiene dos, a diferencia de las otras dos. Pero los espacios de arma van a ser más potentes en esta. Ahora veremos un poquito más. En el espacio de crucero, o sea, las secciones de crucero, pues vemos que son tres. En los de acorazado vemos que son otros tres. En los del titán vemos que son otros tres. Aunque normalmente la prueba del titán va a ser siempre la misma, ¿vale? Que siempre va a tener el espacio para un tipo de
nave, o sea, un tipo de componente titán, que normalmente pues van a ser pues estos rayos o bueno, las tecnos que tengamos desbloqueadas. No vamos a entrar en esta complejidad porque a fin de cuentas es en esencia lo mismo, solo que escalando en grandeza de nave. Bueno, tenemos el interceptor. El interceptor nos da 3 espacios S para espacios de arma y 3 S y un A en espacios de servicio. ¿Qué son estos espacios? En la parte superior tenemos lo que son los espacios para armas, que vemos aquí que son físicamente estos 3 que vemos aquí arriba. Este y este, además nos los van señalizando. Si nosotros queremos, en este caso, cambiar, seleccionamos, por ejemplo, el primer espacio y en la parte derecha nos van a aparecer los componentes que tenemos. Insisto, estos son los componentes que tenemos por las tecnologías desbloqueadas y aquí nos vienen dos ticks. Si queremos ocultar los componentes obsoletos, es decir, que nos van a aparecer exclusivamente los componentes que, que digamos están más actualizados, esto normalmente va a ser útil, pero como digo, luego cuando vayamos a las estadísticas puede que no nos resulte tan útil si queremos afinar un poquito más en puntería. Y luego está filtrar por tamaño de espacio. En este caso la S. Como tenemos un espacio S, nos va a filtrar solamente por aquellos componentes, primero, que sean los más actualizados de los cuales tenemos investigados, y segundo, que estén actualizados, o sea, que estén filtrados por el tamaño de espacio, en este caso S. Entonces, si deseleccionamos estos, nos aparecen todas las armas actualizadas que tenemos investigadas, pero no podemos incluirlas algunas de ellas. Por ejemplo, los misiles en remolino son, son de M. Entonces, los M's no podemos meter en las S estas, que son espacios de arma. Ni los X, por ejemplo. Este emisor de arcos concentrados no podemos incluirlos aquí. Entonces, normalmente este tick suele ser útil porque al final vas a mejorar una nave con unas características concretas. ¿Qué es lo que hace? Vale, pues si dejamos el cursor encima, pero tiene que ser encima de las casillitas de S, M, L, bueno, el caso que sea. En este caso nos interesa el S, porque sí que es cierto que el láser gamma, por ejemplo aquí, de nivel 5, tiene, digamos, 3 tipos de tamaños distintos, ¿no? Small, medium y large, que entiendo que serían los apelativos de esta nomenclatura. Entonces a nosotros nos interesa el S. Y aquí nos dice cuánto uso de energía va a tener, que se va a reducir de la potencia, el coste, el coste añadido a la nave, que se va aquí, al coste añadido, y luego que las características concretas de ese arma. Pues es de tipo energía, hace un daño que oscila entre 17 y 46 puntos, su recuperación, es decir, el, el tiempo que tarda en lanzarse ese arma es de 4,25 días. Ya sabemos que aquí esto, el tema de los días en Stellaris, pues es un poco, hay que tomarlo con pinzas, ¿no? El tema de las naves, pues, o sea, de las batallas, pues se pegan a veces un mes pegándose, bueno, hay que pillarlo con pinzas, pero para entendernos es el tiempo que tarda en volver a disparar. La precisión, es decir, eh, cuánto ratio va a alcanzar ese tipo de disparos, o sea, cuánto ratio de veces que va a golpear ese tipo de disparo, el rastreo, que el rastreo tiene mucho que ver con la precisión. El rastreo al final es el, las naves, cuanto más se puedan mover, más difícil va a ser rastrearlas. Es decir, es mucho más fácil que una nave golpee o pegue un impacto de arma contra una nave que sea más inmóvil o que se mueva mucho menos que contra una nave que se mueva mucho más rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que esta corbeta eh, va a poder pegar más fácil a un acorazado que se mueve mucho más lento que otra corbeta o que otra fragata. ¿Vale? Por contra, si nosotros queremos golpear a fragatas, por ejemplo, porque sabemos que nuestro enemigo utiliza mucho tipo enjambre,
a nosotros nos interesa ya no tanto que sean más precisas, sino que tengan un buen rastreo, es decir, que sean capaces de seguir las naves a nivel de rapidez. Porque por mucha precisión que tenga, si el rastreo es muy pequeño, no van a golpear. Es imposible que puedan, bueno, imposible no, pero es mucho más difícil que golpeen. Luego tenemos el alcance, es decir, la distancia a la que esta arma puede golpear, y luego el daño medio al día. En esencia, el daño medio al día es lo que nos va a decir, en resumidas cuentas, si nos va a resultar útil o no este arma, o en qué medida nos va a resultar útil. Sí que es cierto que aquí, de lo que yo me quedaría para empezar, sería el tipo que es decir, la energía, y bueno, lo que viene abajo, ¿no? Que son los penalizadores a nivel un poquito más grande. Menos 50% de daño en escudo, más 50% de daño de blindaje y más 25% de daño de casco. Porque aquí hay tres componentes que ahora veremos en las estadísticas de la nave, que son los que defienden esa nave, que son el escudo, el blindaje y el casco. Entonces, el tipo de arma eh, que utiliza el disparo o con el que vamos a disparar va a afectar más o menos o bien al escudo, o bien al blindaje, o bien al casco. En esencia, hay que destruir el casco de una nave para que la nave se destruya. Pero claro, para eso hay que ir superando el resto de barreras. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el cañón de plasma, que hace pues más efecto al blindaje, pero el escudo lo detiene mucho más. En el caso del disruptor de la nave, pues afecta muchísimo al escudo y al blindaje, pero no afecta o no tiene un bonificador contra el casco de la nave. Los misiles directamente atraviesan los escudos, y así sucesivamente con básicamente todas las armas. Entonces, sí que es cierto que si queremos afinar un poquito, hay que ir fijándose en esos pequeños porcentajes y en qué tipo de, no solo qué nave vamos a utilizar o queremos diseñar, sino a fin de cuentas qué tipo de estrategia y por lo tanto de composición de flota, que me da a mí, que ya que ya aparecerá en un vídeo futuro, cómo se diseña una flota, para poder causar el máximo daño posible y tú recibir los menos impactos posibles. Siempre teniendo en cuenta o intentando tener en cuenta qué tipo de naves y qué tipo de flotas utiliza tu contrario. Bueno, en este caso son los componentes de armas. Los componentes de abajo, que son los de servicios, funcionan exactamente igual. Tenemos una serie de espacios, los S y las As en este caso. Los S esencialmente funcionan de la misma manera, ¿no? Los componentes se filtran por estos dos ticks y que nos van a mostrar pues las tecnos que nosotros tenemos investigadas. Y en esencia o te van a dar más blindaje o te van a dar escudos. Hay ciertos componentes que tienen más cosas. Las As son más interesantes porque son al final las que nos van a dar una pequeña mejora adicional que no sea exclusivamente defensa. En este caso, blindaje reactivo vivo pues nos da un fortalecimiento del blindaje más 25%, es decir, que le vamos a sacar más partido cuanto más blindaje tengamos. Los posquemadores avanzados, que en este caso yo tengo los básicos, pero bueno, están aquí los avanzados, lo que nos da es velocidad lumínica más 20% y un evasión más 10%. La evasión es un concepto que funciona, que hace la contra al rastreo, ¿vale? Eh, si nosotros queremos que nos peguen muy poco a esa nave, vamos a necesitar bien que se mueva muy rápido y bien que tenga una alta evasión. En este caso, las naves pequeñas, como las corbetas, las fragatas y los destructores, van a ser muy buenas en ese sentido. Por eso, bueno, ya entraremos en temas de estrategia un poquito más adelante. Eh, Probabilidad de acertar más 5. Bueno, aquí nos aparecen pues, eso, los componentes que podemos utilizar. Y luego, aquí a la derecha, tenemos los componentes esenciales de la nave. El primero que tenemos, en este caso pone el reactor antimateria, pero básicamente es el tipo de reactor que tenemos. ¿Esto qué hace? Bueno, esencialmente nos da energía a la nave. El resto de componentes no se entienden sin, sin la energía que produce una nave. Es decir, nosotros podemos tener las mejores armas, los mejores escudos, etcétera, que si no tenemos un buen reactor que nos provea de energía, en este caso energía antimateria, o sea, reactor antimateria que nos da 170 de energía, y aquí nos va, ¿no? Núcleo de energía más... disculpad que esto no me entra en la pantalla. Aquí vemos en potencia cómo afecta
como tenemos en nuestro caso 110, y nos va quitando del resto de componentes. Y hace un balance, entonces, en esencia, necesitamos tener más energía de la que consume la nave. Para eso, el reactor. El hiperimpulso. El hiperimpulso nos va a dar, pues como vemos aquí, tiempo de recarga de los hipersaltos y las oportunidades de retirada. Cuando desbloqueamos cosas más heavy, pues tenemos el motor de salto. Y bueno, el motor de salto psíquico, pues también nos ofrece una mejora adicional. En esencia, esto es pues la capacidad de poder saltar entre sistemas. Los propulsores de plasma en este caso, o los propulsores en general, lo que nos van a dar es la velocidad, o sea, nos van a dar mejoras en la velocidad dentro de un sistema estelar. Si el otro funcionaba para, si el hiperimpulso funciona para moverse entre sistemas estelares, este nos va a dar la velocidad eh, para movernos dentro de un propio sistema. Entonces, si queremos que nuestra nave sea muy rápida, necesitaremos mejorar los propulsores. Como vemos aquí en este caso, nos da más velocidad base y más evasión. Los siguientes son los sensores. Los sensores nos van a dar la capacidad de rastreo y la capacidad de alcance de los sensores y el rango de detección de hipervías. Es decir, es como que es el radar, esencialmente. Con esto, cuanto mejor tengamos estos sensores, más posibilidades de descubrir cosas vamos a tener, por decirlo de alguna manera un poco burda. Y luego está el ordenador de combate. Vale. El ordenador de combate es uno de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de crear una flota. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a decir cómo se va a comportar esta nave cuando entre en combate. La nave se va a comportar, en este caso, como un modo enjambre y le va a dar una cadencia de fuego más 10%, evasión más 10% y va a utilizar la táctica de enjambre. Carga directamente contra los enemigos e interfiere todo el daño posible desde el mismo alcance eh, que su arma tiene, ¿no? O sea, bueno, esencialmente esto va a ir a acercarse lo máximo posible y se va a pegar como si fueran pues moscas a las naves, principalmente, o sea, normalmente a las naves capitales, pero esencialmente se va a pegar a cualquier tipo de nave con la que se va a encontrar. Esto es muy útil porque, si bien es cierto que aquí está el enjambre, tenemos aquí el de vigilancia, con estos tres aspectos que, bueno, cada uno pues está, digamos, está el básico, el mejorado y el avanzado, el sintiente, bueno. Eh, en este caso, por ejemplo, las tácticas de vigilancia lo que nos dice es que la nave se acerca a media distancia e intenta interceptar a los enemigos que se aproximan, es decir, no se va a acercar lo suficiente, sino que va a guardar una distancia. Por eso es importante saber qué tipo de armas vamos a utilizar. En este caso, aquí nos dice, el alcance del arma es de 0 a 40. Estos son alcances muy pequeños, claro, son las naves muy pequeñas. Pero cuando nos vamos a naves tipo acorazado, aquí tenemos artillería. Las tácticas de artillería, la nave se mantiene a gran distancia y dispara con armas de largo alcance contra el objetivo. Es decir, este acorazado se va a intentar mantener lo más alejado posible y va a intentar pegar con lo que más alcance tenga. En este caso, esto es una nave básicamente de defensa, porque ya vemos que sus ratios de alcance son bastante pequeños. Entonces, esto va a intentar atraer, son naves, podríamos considerar casi señuelos, van a intentar atraer a, a naves pequeñitas, se van a defender muy bien, porque ya vemos que tienen mucho tipo de defensa, y luego también los naves de ataque, bueno, básicamente hangares, que van a poder defender la nave de enjambres. Entonces, este tipo de naves están pensados para atraer realmente. Si vamos, por ejemplo, al Titán, el Titán tiene ya directamente aquí un rayo que, que tiene un alcance de 250. Y además, pues está pensado pues para que se mantenga otra vez a gran distancia y, bueno, y que pueda golpear desde la distancia. No que le persigan, aunque es evidente que nosotros no podemos controlar
las tácticas de combate del enemigo, aunque sí que podemos intentar espiarles para ver qué es lo que tienen y por lo tanto intentar anticiparnos. Sí que es cierto que el Titán y alguna otra nave tiene aquí otro casillero más que el resto de naves no tienen, por ejemplo los acorazados, que son efectos de aura. Eh, Básicamente nos van a dar unos efectos que bien o van a ser hostiles al enemigo o van a ser positivos para nosotros. Entonces sí que es interesante que cuando lanzamos titanes o los gigantes, y creo que también los colosos, aunque ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno, los gigantes tienen aquí también. Sí que es cierto que es interesante que cuando tengamos estas naves y las lancemos al combate o estén en una zona de conflicto, que estén siempre protegidas por otro tipo de naves que además se vayan a ver beneficiadas de los efectos de aura que tienen nuestras naves. Sé que esto puede resultar un poco complejo, pero una vez luego te pones a investigar sobre ello, veis que resulta tremendamente fácil. Volvemos a la corbeta. Una vez vistos todos los componentes centrales, vamos a la parte derecha, que aquí ya, visto un poquito todo lo anterior, pues va a resultar mucho más fácil de entender. Aquí nos viene el tiempo de construcción, 60 días. El mantenimiento que nos va a costar, claro, esto va a cambiar en función del tipo de nave y del tipo de componentes que tiene. El coste, que como vemos, en este caso tiene requiere tres tipos de recursos distintos, pero que va también se va a ir alterando en función del tipo de componentes que le vayamos pegando, que le vayamos poniendo. Y luego las estadísticas. La potencia, que ya hemos hablado de ella, que básicamente es la energía resultante de, de la energía que nos proporciona nuestro reactor restado de todos los componentes que tiene. En este caso son 110, lo que nos sobra. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, en lugar de un reactor antimateria, podríamos hacer un poquito de cálculo y poner un reactor de fusión. Entonces, de 22 de aleaciones, estaríamos pagando solo 13. O sea, aquí pagamos 131, ahora vemos que pagaríamos 124. Pero, de repente, nos hace un batiburrillo y tenemos potencia muchísimo menor. Pues porque eh, no tendremos efectos acumulativos como se podrán ver después. Los puntos de casco. Cuánto aguanta nuestro casco, cuánto aguanta nuestro blindaje, cuánto aguantan nuestros escudos, el tipo de evasión, o sea, la cantidad de veces que va a poder evadir esta nave. Las naves evaden ataques y evitan el daño que se les habría infligido. La probabilidad de evasión aumenta con propulsores y otros componentes, pero las naves más grandes se benefician menos. La velocidad a la que se mueve. Este es un punto interesante, porque aquí sí vemos la velocidad base, lo que nos aportan los posquemadores, lo que nos aportan los propulsores y además el exceso de energía. Es decir, que cuanta más energía tengamos, o sea, 111 no, perdón, 11. Ya he hecho aquí el cálculo y el ridículo, pero bueno, no pasa nada, cosas del directo. Cuanta más energía tengamos, en este caso vamos a poner por ejemplo un 5, y vemos que tenemos 61 y aquí vemos que la velocidad ha aumentado un poquito, porque ha aumentado un 2 a 2,7 de un 0,6%. Entonces, muchas veces nos interesa tener un poquito todo esto regulado, ¿no? Que nos interesa que tenga un poquito más velocidad, vale, vamos a meter el máximo reactor posible y vamos a quitar todo tipo de componentes que nos vayan a lastrar y que no vayan a efectuar el tipo de emisión que nosotros queremos que efectúe. El daño medio que va a hacer con todas las armas que tiene, que bueno, ya digo que esto es una estimación. Valores especiales. Alcance de los sensores 4 y supresión de la piratería 10. Esto realmente no nos afecta en una batalla. La supresión de la piratería básicamente es cuando veamos cómo se compone la geografía comercial de nuestro imperio, vamos a ver que la piratería y el contrabando van a ser un problema, sobre todo a medida que vayan creciendo nuestros valores comerciales planetarios. Entonces, sí que nos interesa, eh, sobre todo si van a ser naves de vigilancia que tengan una alta supresión de piratería. Y luego el alcance de los sensores, pues lo que he explicado antes. Es básicamente lo que esta nave es capaz de detectar a, a,
a cuántos alcances, ¿no? A cuántos sistemas de distancia. Y luego la potencia de camuflaje, en este caso es inexistente. Esta flota es incapaz de proyectar un campo de camuflaje. Pero bueno, en esencia, esto lo que nos viene a decir es que si tiene los componentes de camuflaje, cuánto es capaz de camuflarse del detector de camuflaje del enemigo. Y bueno, con esto estaría todo. Y creo que me he pasado de tiempo, como de costumbre. En otra ocasión explicaré un poquito el gestor de flotas, que tiene bastante que ver con esto, aunque de manera mucho más somera, porque no tiene tanta chicha. Y nada, si queréis que haga más vídeos, si tenéis alguna duda, ya sabéis, podéis dejármelo en los comentarios. Y si no, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora.